Bienvenidos a las lecciones de la Escuela Sabática. Gracias por estudiar con nosotros diariamente la Palabra de Dios. Lección número 2 para el jueves 10 de abril de 2025. La serpiente. El título de la lección para el día de hoy. Nuestro texto bíblico para memorizar lo encontramos en Juan, capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La adoración es un tema clave en Apocalipsis. El autor y promotor de los falsos sistemas de culto es identificado como el dragón en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 al 4. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y la descripción de este querubín caído como una serpiente no es casual, sino que nos remite claramente al jardín del Edén, donde una serpiente persuadió a Adán y a Eva para que lo siguieran en su rebelión contra el Creador. Vamos a comparar Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5, con Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 9. Y vamos a responder la pregunta: ¿cuáles son algunos de los temas comunes en ambos relatos? También, ¿cómo nos ayudan los detalles registrados en Génesis acerca de la serpiente a entender algunos de los temas que condujeron a la guerra celestial previa mencionada en Apocalipsis? Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios, el Señor, había creado. Así que le dijo a la mujer: ¿Así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto? La mujer le respondió a la serpiente: Podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo: No coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: No morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 9. Pudo entonces verse una gran señal en el cielo. Apareció una mujer cuyo vestido era el sol. La luna estaba debajo de sus pies y su cabeza llevaba una corona con 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba por los dolores de parto y por la angustia del alumbramiento. También pudo verse en el cielo otra señal. Apareció un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y con una diadema en cada cabeza. Con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Luego el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, el cual gobernará a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo le fue arrebatado para Dios y su trono. La mujer huyó entonces al desierto, a un lugar que Dios le había preparado, para que allí la alimentaran durante 1260 días. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Muy bien, recordemos las preguntas. ¿Cuáles son algunos de los temas comunes en ambos relatos? ¿Cómo nos ayudan los detalles registrados en Génesis acerca de la serpiente a entender algunos de los temas que condujeron a la guerra celestial previa mencionada en Apocalipsis? Muy bien, aquí notamos que los temas comunes en ambos textos son, por ejemplo, la figura de la serpiente y Satanás. En Génesis encontramos una serpiente astuta que engaña, y en Apocalipsis se revela que esa serpiente es Satanás, el enemigo celestial que fue expulsado del cielo. Otro aspecto es el engaño y la acusación. En Génesis, por ejemplo, la serpiente engaña a Eva distorsionando la palabra de Dios, y en Apocalipsis, capítulo 12, especialmente los versículos 9 al 10, Satanás es descrito como el que engaña al mundo entero y el que acusa a los fieles ante Dios.
También encontramos la rebeldía contra Dios. Recordemos que el pecado original en Génesis es el resultado de cuestionar la autoridad de Dios. Y en Apocalipsis, pues Satanás representa una rebelión celestial, un desafío directo a la soberanía divina. Como aspecto número 4, el conflicto cósmico. Génesis introduce el conflicto entre el bien y el mal, es decir, entre Dios y la serpiente. Apocalipsis muestra este conflicto como una gran guerra celestial que tiene repercusiones en la tierra. Y finalmente la mujer como figura clave. En Génesis, Eva es la mujer que es engañada y también es la que sería madre. En Apocalipsis aparece otra mujer simbólica que representa al pueblo de Dios, la iglesia, también en conflicto con el dragón. Ahora bien, ¿cómo nos ayudan los detalles de Génesis a entender Apocalipsis capítulo 12? Número 1. Identificación del enemigo. Génesis no nombra a Satanás, pero Apocalipsis lo identifica claramente como la serpiente antigua. Esto cierra el círculo revelando quién estaba detrás del primer engaño. Número 2. Motivación del conflicto. En Génesis la serpiente promete a los humanos que serán como Dios, reflejando una ambición que probablemente también motivó la rebelión celestial de Satanás. Lo podemos ver también en Isaías 14, 12 al 14 y Ezequiel 28, 12 al 17. Número 3. El patrón del enemigo. Lo que comenzó con el engaño de Eva es parte de un patrón más amplio. Satanás como el gran engañador desde el principio hasta el fin, de acuerdo con Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 y Juan capítulo 8, versículo 44. Número 4. La enemistad prometida. En Génesis 3:15 se introduce la profecía del conflicto eterno entre la descendencia de la mujer y la serpiente, lo cual encuentra un eco en Apocalipsis con el ataque del dragón contra el hijo de la mujer y luego contra su descendencia. Hay dos relatos bíblicos en los que Satanás hace descarriar al mundo entero. Uno de ellos se encuentra en Génesis y tuvo lugar cuando solo existían dos personas. El otro está en Apocalipsis capítulo 12 y el capítulo 13, donde Satanás es identificado como quien engaña a todo el mundo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y otorga poder a la bestia que sube del mar para que toda la tierra se maraville y la siga. Apocalipsis capítulo 13, versículos 2 y 3. Uno de los temas de la profecía bíblica es la naturaleza inmutable del gran conflicto. El carácter y la palabra de Dios no cambian, como tampoco lo hacen las ambiciones del diablo. Afortunadamente, puesto que la naturaleza del gran conflicto no cambia y debido a que tenemos puntos de referencia claros en las profecías, los cristianos podemos evaluar las tendencias y reconocer dónde se encuentran las trampas espirituales. Dios siempre será quien es, al igual que el diablo. Satanás puede usar 1000 disfraces, pero milenios de historia humana caída y el escenario profético descrito en el Apocalipsis demuestran que nunca se desvía de la estrategia que utilizó en el Edén. Dios nos ha prometido sabiduría y discernimiento, como lo encontramos en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Contamos además con la infalible guía de las Escrituras. En vista de todo ello, no necesitamos ser víctimas de los engaños del diablo, aunque desgraciadamente muchos lo han sido y la mayoría lo será. Piensa en cómo cambia la cultura y las normas sociales con el tiempo. Lo que antes era aceptable se convierte en inaceptable y viceversa. Dado que los temas subyacentes y los actores del gran conflicto no cambian, ¿qué deberían tener en cuenta un cristiano al examinar el cambiante panorama cultural? Por ejemplo, ¿dónde se pueden encontrar en la cultura actual las mentiras originales del diablo? ¿No morirán y serán como Dios? Muy bien, ¿dónde están hoy las mentiras originales del diablo? Bueno, por ejemplo, empezamos con el no morirán, ¿sí? La negación de las consecuencias del pecado. Y esta mentira se ve reflejada, por ejemplo, en filosofías espirituales modernas, como por ejemplo el espiritismo, la reencarnación o el todos van al cielo, que niegan así la muerte como castigo o separación de Dios. Otro aspecto es la cultura de haz lo que quieras sin consecuencia. Se promueve la gratificación inmediata y la libertad sin responsabilidad como si el pecado no trajese consecuencias reales. Hay una corriente cristiana que dice el que es salvo siempre será salvo, porque que la gracia de Cristo nos cobija a todos. Esto es un gran engaño de Satanás. Hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos
que se predica desde los púlpitos. También están, obviamente, las películas, los libros y los medios que presentan la muerte como un paso trivial o una aventura mística, ignorando obviamente la gravedad bíblica del pecado y sus resultados. Ahí tenemos que filtrar muy bien los libros, los materiales que consumimos, todo esto que nos lleva a pensar en estas cosas de una manera diferente a como la Biblia lo presenta. Vamos a analizar ahora la expresión serán como Dios, exaltación del yo, independencia de Dios. Esta mentira se expresa en, por ejemplo, el culto al yo y el empoderamiento sin Dios, frases como cree en ti mismo, tú tienes el poder, tu verdad es lo que importa, exalta al ser humano como su propio Dios. También la tecnología y la ciencia como salvadores modernos. Y es que son herramientas valiosas, sí, pero en algunos sectores están tratando de reemplazar a Dios, el rol de Dios, con estas herramientas, como si el hombre pudiera controlarlo todo, incluso la vida y la muerte. También corrientes de pensamientos como el transhumanismo o la búsqueda de trascendencia sin Dios que intentan redefinir los límites humanos por medios humanos. Entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer el cristiano? Muy bien, lo primero es filtrar todo a través de la palabra. Como los hermanos de Berea, en Hechos capítulo 17, versículo 11, se les manda a examinar si lo que se promueve culturalmente se alinea con la verdad de Dios. Vivir con propósito y coherencia, no aislado de la cultura, pero no absorbidos por ella. Ser luz en medio de la oscuridad, como lo dice Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Y finalmente, estar alerta pero no alarmado. Entonces el cristiano sabe cómo termina la historia. Sabemos que Jesús vence. Entonces nuestra tarea es ser fieles aún en un mundo que cambia. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro estudio para el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros. Si te gustó, recuerda, dale like y no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. También suscríbete para que estudiemos cada día las lecciones de la escuela sabática. Te esperamos mañana para una nueva lección. Que Dios te bendiga.